Hola, vengo del futuro. Y aquí aún se dice lo de ellos, ellas y ellas. Bueno, como veis, he ido al futuro y las cosas pintan muy mal. Y la verdad es que no es para menos, porque después de la clase política que nos ha tocado sufrir, después de sufrir a estos gestores tan mediocres, pues es normal que las cosas se hayan descantillado, que al final todo se haya ido al traste. Y no nos queda mucho más, la verdad, más que reírnos un poco, por ejemplo, con la Federicopedia, otra cosa no, pero este señor es un as a la hora de poner motes. Aquí podemos ver algunos ejemplos divertidísimos y muy punzantes. Tiene muy mala leche, muy mala baba. Y quizás a veces se exagera, pero en general creo que incluso se queda corto. Las cosas están yendo mal. De hecho, están yendo de mal en peor. De hecho, están yendo seguramente peor que mucho tiempo. Y están yendo mal en muchos aspectos, en muchos sectores. El mal está enraizando, está extendiendo sus raíces hasta lugares que creíamos insospechados. Cosas que creíamos que nunca iban a pasar, están pasando, están ocurriendo. ¿Por qué? Seguramente es culpa nuestra, porque seguramente es culpa de nuestros líderes. Y nosotros hemos escogido a nuestros líderes. O quizá no, quizá tampoco había mucho más que escoger. Hemos hecho lo que podíamos frente a la oferta que había. Si tú vas a un buffet libre de 8 euros, la oferta es la que es. Sea como fuere, los seres humanos tienen líderes. Y es una idea anclada en la singular noción del ser humano del bien común. El problema aquí es que la definición de bien común y el método que se usa por parte del líder para conseguirlo varía enormemente. A pesar de todo, hemos elegido a nuestros líderes, ya sea seleccionando al jefe de un clan por aclamación alrededor de una fogata o mediante la introducción de un papelito en una urna. Y bueno, aunque el sistema se haya sofisticado, la verdad es que todos los sistemas, incluso el actual, tienen algo de ritual religioso, como quien compra un boleto de lotería con la esperanza de que le toque. O sea, que en el fondo votamos pensando que nuestro voto cuenta, cuando en realidad solo somos un átomo. Y tanto si votamos como si no lo hacemos, el resultado de los comicios será el mismo. Sería mucha casualidad que nuestro voto fuera justo el que necesita determinado partido para ganar. Así que no importa si votáis, no importa lo que votéis, hagáis lo que hagáis, ya está todo decidido. Y a esto se suma otra capa de complejidad, que las cosas en las que nos fijamos cuando escogemos a un líder no son las cosas importantes. En general no tenemos mucha idea de casi nada, y en vez de votar a quien tiene más experiencia o mayor competencia en un tema, votamos al que parece que tiene más experiencia o mayor competencia. Y aquí está el problema, en el parece. A veces nos parece más competente una persona solo porque nos produce más simpatía, o porque habla con seguridad en sí mismo, o porque es más guapo, o porque tiene una voz bonita, o porque tiene una estatura alta. Según este estudio, de hecho, cuando se trata de candidatos masculinos con posturas políticas idénticas, puede que el factor más decisivo a la hora de escoger al candidato se base en rasgos como la estatura, el aspecto saludable, los rasgos faciales simétricos, la frente amplia, los arcos superciliares prominentes y la mandíbula sobresaliente. Esto encaja con el fenómeno mayor consistente en clasificar habitualmente a la gente atractiva como poseedora de mejores personalidades y estándares morales superiores, y como personas amables, más honestas, más amigables, más dignas de confianza, maldito perro. Otras veces encontramos entre los ganadores de los comicios correlaciones profundamente irrelevantes para gobernar, como por ejemplo si el presidente ha usado determinada palabra en un discurso. Este estudio, por ejemplo, examinó los discursos de campaña de los candidatos de todas las elecciones a primer ministro de la historia de Australia. Pues bien, el ganador era el que utilizaba más pronombres colectivos, tipo nosotros, lo que sugiere una predilección por los candidatos que hablan en nombre de todos. También hay preferencias automáticas contingentes. Por ejemplo, en escenarios que tienen que ver con la guerra, las personas occidentales
y los del Asia Oriental prefieren candidatos con caras más masculinas y de más edad, y durante los tiempos de paz la predilección es por caras más femeninas y más jóvenes. Todas estas tendencias son tan automáticas, están tan profundamente arraigadas en nuestro inconsciente, que no solo las encontramos en los adultos que van a votar, sino que están incluso en los niños. Este estudio mostró a niños de entre 5 y 13 años pares de caras de candidatos electorales y les preguntaron a quién de ellos preferirían como capitán de un hipotético viaje en barco. Y los niños eligieron al mismo ganador de las elecciones en el 71% de las ocasiones. Es decir, que escogemos a los mismos presidentes para gobernarnos que escogen los niños para hacer un viaje. O dicho de otra manera, si en los próximos comicios no votaran los adultos y dejáramos a los niños que escogieran por nosotros, quizá no cambiaría nada. Así que, en resumen, si unos alienígenas nos estudiaran, determinarían que los seres humanos están inmersos en múltiples jerarquías, que tienen líderes y que ocasionalmente los escogen, y esta selección la hacen mediante algún tipo de criterio tonto e inconsciente. Y sin embargo, amamos la palabra democracia. La consideramos la quinta esencia. Tal vez porque somos eso, seres tontos y inconscientes. O quizás que no podemos aspirar a nada mejor. Yo sí que creo que podemos aspirar a algo mejor. Que no es cierto que esta sea la mejor forma de gobierno. Sobre todo porque democracia hay de muchos tipos. Tenemos la obligación de mejorar la democracia porque quizá lo que llamamos democracia en realidad no es tal. Quizá solo es una porquería que no sometemos a análisis simplemente porque se define a nivel procedimental como lo que entendemos tradicionalmente como democracia. Os recomiendo que analicéis a fondo lo que es la democracia líquida, por ejemplo, o lo que es la epistocracia. Sí, quizás en una democracia verdaderamente democrática se debería tener en cuenta que no todos los votos cuentan lo mismo. Por ejemplo, superar un examen de conocimientos básicos sobre el programa votado podría ser una forma de que tu voto contara el doble. Sin embargo, nos produce mucha inquietud diseñar democracias que no sean totalmente igualitarias, a pesar de que, por ejemplo, no dejamos votar a los menores de 18 años, por ejemplo. O sea, que no dejamos votar a los menores, pero tu voto no puede contar más que el mío si te has leído el programa, no tiene mucho sentido. También nos produce cierta inquietud exigir algo sobre la opinión personal de la gente que determinará el futuro del mundo, a la vez que exigimos a un piloto comercial que se ciña al manual y no permitimos que el grosor de los pilares maestros de un edificio se escoja por votación popular, sino que lo imponga un arquitecto bajo la tutela de normas y regulaciones. Normas y regulaciones que, por cierto, no han sido votadas democráticamente. Todo esto son las típicas tiranteces, contradicciones y lagunas propiciadas por dos ideas diametralmente opuestas, a saber, que el sentido común no es sentido ni es común, y que la opinión personal debe ser tan válida como cualquier otra. Así que parece obvio que deben establecerse unas normas que estén por encima de la propia democracia para que la democracia no se transforme en tiranía. Por ejemplo, si la democracia viola los derechos humanos, no puede darse carta de naturaleza a una votación. No importa que el 100% vote lo mismo. Eso estará mal. Votar más, por lo tanto, no es sinónimo de más democracia. Hacer consultas más justas y que se rijan por determinadas reglas es más democrático que hacer simplemente consultas sin más. Entonces se deben escoger una serie de ideas intocables, pero ¿estas ideas deben ser escogidas democráticamente? ¿Estos pilares maestros deben ser escogidos democráticamente? ¿Deben emanar de los expertos? Y si son intocables, ¿son siempre intocables? ¿O deben haber procedimientos a través de los cuales podemos tocarlas? Muchas de estas preguntas ni siquiera tienen una respuesta correcta, sino que se basan en líneas arbitrariamente acondicionadas en función del contexto social o del momento histórico que estamos viviendo, como la línea que determinamos como la mayoría de edad para prestar consentimiento sexual o la que define la legalidad del aborto. La democracia basa su propia definición en el poder de las mayorías, pero hay muchas minorías que se ven acosadas porque muchas injusticias no se perciben como tal, sino se pertenece a dicha minoría.
El sexismo, por ejemplo, no adolece de este problema porque hay casi tantas mujeres como hombres, pero ¿qué sucede con los tartamudos y los daltónicos? En el debate público se habla de minorías generalmente grandes o que están de moda, pero se olvida sistemáticamente el millón de subgrupos de minorías que jamás ven representados sus intereses en el debate público. ¿Los obesos están menos discriminados que los afroamericanos o las mujeres en todas las situaciones y en todos los momentos? Esta clase de preguntas ni siquiera suelen salir a colación. Y por eso una sociedad democrática no solo es una sociedad donde la gente puede votar, sino la que proporciona una vía para que los individuos y los grupos puedan hacer nuevas reclamaciones de justicia, con independencia de su tamaño o de su relevancia social. La democracia, de hecho, ni siquiera debería valorarse solo a nivel pragmático o podría salir mal parada. Por ejemplo, hablemos del crecimiento económico. Los países menos democráticos, en general, son los que actualmente están creciendo más rápido en sanidad y economía. La democracia liberal es la mejor forma de gobernar un país. Podemos estar de acuerdo con eso, pero de ello no debe deducirse que, por ser la mejor, sea la mejor también a la hora de obtener toda clase de beneficios, como por ejemplo beneficios económicos. La democracia aporta justicia. La democracia es una postura moral, pero no siempre es una postura óptima a nivel pragmático. Así que la democracia no necesariamente nos aportará mejoras sanitarias, crecimiento económico o incluso la paz. Ni siquiera la democracia es una condición sine qua non para alimentar estos factores. La democracia parece que cada vez va peor, pero la mayor simplicidad de la retórica política a la que estamos asistiendo en realidad es una señal de que quizás los discursos pretenden llegar a un público más amplio, así que están emulando otras formas populistas de entretenimiento masivo como la música o algunas series y películas de Netflix. Así que en realidad, si lo analizamos desde determinado punto de vista, lo que aquí está pasando es que los políticos son más simples a medida que se amplía la democracia, es decir, a medida que intentan llegar a más gente porque hay más gente que puede votar. Es decir, hay más personas de diferentes estatus sociales y económicos que pueden acceder al voto. Tradicionalmente el político se dirigía a hombres como ellos, pero progresivamente ha tenido que asumir que se está dirigiendo también a otras clases sociales. Por eso el descenso en la retórica política coincide también con el momento en el que la democracia se amplió en Estados Unidos, sobre todo alrededor de 1920. Por otro lado tenemos el despotismo ilustrado, que es un concepto que a todos nos horroriza, pero igualmente parece terrorífico que nuestro futuro esté en manos de caprichos cognitivos, inercias culturales y millones de personas incultas que ni siquiera leen, estudian y verifican los contenidos de los programas electorales que están respaldando. La democracia es deseable, en efecto, pero no es un milagro ni es la solución a todos los problemas. Incluso puede ser una fuente continua de problemas. De hecho, los factores que propician que un país ofrezca mejores condiciones de vida materiales a sus ciudadanos son tantos y están tan imbricados que por esa razón ninguna magnitud única es capaz de explicarlo. Ni el PIB per cápita, ni la mortalidad infantil, ni la libertad individual, ni siquiera la democracia. En otras palabras, no hay medidas estrellas para lograr la prosperidad de un pueblo. Se requiere gobierno, sí, pero un gobierno no puede solucionar todos los problemas. Ni el sector privado ni el público son siempre la respuesta. Todo depende del contexto. Hay que tomar decisiones caso por caso. La economía o la política son lo más parecido a sistemas dinámicos no lineales, como por ejemplo el tiempo meteorológico. Es decir, que cada vez que analicemos algo, las soluciones para resolverlo serán diferentes. Por eso es poco probable que en ciencias sociales, en general, se produzcan fórmulas claras y unívocas, como por ejemplo E igual a mc al cuadrado. De hecho, si alguien anuncia fórmulas claras e inmutables, hay que desconfiar de sus propuestas. Y si hace mal tiempo, hay que sacar el paraguas si llueve, pero el paraguas no sirve de nada si el mal tiempo es una ventisca o una baja temperatura. Cada vez que abordemos el sistema dinámico,
necesitaremos una solución diferente, es decir, lo menos parecido a fórmulas fijas del tipo ideología de derechas, ideología de izquierdas, libertarismo, anarquismo, socialismo, etc. Máxime si tenemos en cuenta que el tiempo meteorológico puede cambiar varias veces al día y que, bueno, nuestros políticos son subnormales.